Estamos conversando con José Nazar de la causa palestina en Venezuela. Ese Medio Oriente que vemos ahorita, más allá del tema palestino-israelí, ¿podemos tener paz tarde o temprano? Bueno, depende del concilio que pueda existir entre las partes, ¿no? Y el reconocimiento, como decía al principio, de las partes en sí. Claro está que el caso palestino-israelí es fundamental para ayudar más a la paz en la región. Pero al Sin margen duda. de ese problema hoy, otros problemas como el de Siria, el caso mismo de Yemen, pareciera que son otros factores distintos, ¿no? No, no son tan distintos, están muy vinculados. El caso de Siria y el caso de Irak, en este caso, nos recuerda mucho lo que sucedió en los años 20, en la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra y Francia justamente ese mismo territorio se lo querían dividir. Claro. La parte norte, la parte sur, Damasco, etcétera, y se promovió pues el nacionalismo árabe para combatir contra el Imperio Otomano. Ahí quedó precisamente Siria y Líbano bajo influencia francesa, ¿no? Claro, pero después que llegaron a Damasco, los árabes después los desplazaron, dijeron, bueno, muchas gracias, hasta luego. Y quedaron allí los franceses y la intención de Inglaterra ¿Qué también papel era hizo Lawrence de Arabia en toda esa lucha Bueno, precisamente del nacionalismo árabe, de las tribus? sí, ese es el nacionalismo árabe, reivindicar su poder en la región, pero lamentando mucho hasta allí llegó. Y todas las propuestas que se hicieron de la creación de un Estado árabe fueron a un saco roto. Lo que sucede hoy por hoy es algo similar, pero con un agregado, que es la creación de un Estado islámico de mercenarios. Recuerdo las palabras de la misma secretaria de Estado, Hillary Clinton, cuando ella admitió la creación de Al-Qaeda, por ejemplo. Y de la misma forma, las reuniones que sostuvieron el ex candidato presidencial del Partido Republicano, McCain, con estos opositores del gobierno de Siria, y que lo que sale de allí es un grupo de mercenarios que pretenden dividir la región, un estado sunita, un estado kurdo, un estado chiita. ¿Para qué? Para precisamente tener un control sobre la región. Ahora, ¿quién coordina eso? ¿Quiénes son los que suministran armas de un costo excesivo de dólares? ¿Quiénes suministran alimentos? Se ha comprobado de que muchas armas son de origen israelí, de que los alimentos provienen de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Nasa, ¿tú no crees que aunque no estuviera Estados Unidos ni estuviera Israel, ese viejo problema histórico de chiitas y sunitas ha tenido también expresiones siempre en esa región y que seguirá existiendo? Mira, ese es el tema sunita y chiita es un tema netamente jurisprudencial, pero que une más de lo que separa. Y eso es, lamentándolo mucho, algo que los enemigos del Islam, en este caso, un Islam 180 grados distinto a lo que esta gente del grupo islámico Ustedes propone. condenan todas las acciones, Totalmente. tanto en Siria como en Totalmente. Yemen, como en cualquier lado. Totalmente, porque es que el Islam es todo totalmente contrario a lo que se dice. Tú eres musulmán, ¿no? Musulmán. Y la religión musulmana, el Corán, es una religión también de paz, ¿no? Pero por supuesto, entonces vemos a Irán que condena y que ataca además a este grupo terrorista. Pero Arabia Saudita también Sí. en el fondo ataca y condena al grupo del califato. Bueno, Porque están peleando precisamente contra ellos. En el caso de Yemen, por ejemplo. sí, pero es que el caso de Yemen es una revolución interna del Yemen. Pero también chiíes, suní, confrontados, ¿no? Bueno, recientemente hubo una explosión en una mezquita chiita en el territorio de Arabia Saudita. ¿Quién es el responsable de eso? Habría que preguntárselo, ¿no? ¿Quién Claro. es el responsable de esa Ahora, explosión? pero más allá no pueden ponerse de acuerdo los árabes y tener una sola nación, una umma, como dicen ustedes, con destino común y no estas peleas que son históricas siempre. Es que nosotros los árabes, uno de los principales, digamos, errores que cometimos fue justamente el no estar unidos. Nosotros somos también O sea, la responsables. Liga Árabe no tiene una solidez para poder actuar a nivel internacional, ¿no? Por los momentos no, pero sí puede existir con un liderazgo sincero y con entender y terminar de romper con eso. Y esas nuevas generaciones no pueden trabajar en ese sentido de sería lo una ideal. dimensión nacionalista. Pero si ponemos de un lado estas diferencias imaginarias que no tienen sentido de sunni, shia, etcétera, tienen que unirse como pueblo, como nación, como religión. Una religión que no se diferencia de las demás, porque los profetas musulmanes del Islam son los mismos profetas Claro. del judaísmo. Cristianismo y el judaísmo. Reconocemos la Torá, reconocemos el Evangelio y no podemos pretender de que son nuestros enemigos. No, podemos trabajar en conjunto. Y esa es la idea, y no
esta arma del enemigo que no es más que dividir y vencerá. En Venezuela la comunidad musulmana sí trabaja en común, tienen sus centros de rezo, de congregación. Sí. No se ven esas diferencias que en el Medio Oriente se expresa políticamente. No. En Venezuela, mire, la comunidad judía, que eso es algo Sí. que aclararlo, los judíos no tienen absolutamente nada que ver con el tema sionista. Los judíos son muy respetados, yo tengo amigos judíos y conversamos y De hecho, dialogamos. comercian aquí mucho entre árabes y judíos, ¿no? Sí, yo mayoristas, tengo, minoristas. Sí, claro. Y es que eso sucede también en la Palestina Claro. de principios del siglo XX, donde realmente convivían musulmanes, judíos y cristianos de la mejor manera. Entonces, ¿por qué cambió? Por un movimiento sionista. Y si uno lee la historia de Teodoro Herzl en su libro, entendemos de que el principal enemigo del judío, del judío sí, es el sionismo. Eso lo decía el rabino Weins. Y la convivencia en sí que existía en Palestina en aquellos principios de siglo, hoy por hoy, lamentándolo mucho, no puede ser. ¿Por qué? Por una posición política, por una posición ideológica, por un gobierno etnocrático y una diáspora palestina, no solamente desde el año 48, desde antes del año 48 ya venía un desplazamiento, pero en el año 48, y es lo que nosotros llamamos el Nakba, la catástrofe palestina, porque cuántos desastres ocurrieron después de esa diáspora forzada y obligada del pueblo palestino. De hecho, muchos palestinos hay en Venezuela, no hay tantos como en otros países, creo que en Argentina. En Chile hay sí. cerca de 300.000 o 400.000, hay Sí, diputados, una comunidad senadores. muy grande. Entonces, Ahora hay conciencia palestina de trabajar realísticamente para esa paz en el Medio Oriente. Justamente, esa es nuestra labor. Nosotros trabajar aquí en Venezuela junto con las organizaciones FEDEARAB, Movimiento de Liberación de Palestina, el Foro Itinerante, la Fundación Canaán, el Grupo Al-Nakba y toda la comunidad palestina que hoy convive aquí con nosotros y las otras organizaciones que, me disculpan que no las puedo nombrar, pero que sus dirigentes, Indu Andari, Susana Jalil, Shuruk Duká, el diputado Adel Al-Sabayad, Halek Indi, etc. Hay muchísimas personas que hoy por hoy conformamos un grupo de unión que buscamos un mismo rumbo. ¿Y cuál es nuestro rumbo? De que, primero que nada, el tema palestino siga a la palestra. Llevar hasta las asambleas nacionales la propuesta, pues, de boicot a los productos sionistas que tanto efecto ha hecho en el Medio Oriente. Ahora, ¿ustedes no creen también que reconocen el éxito de Israel, ¿no? Desde el punto de vista económico, comercial, agrícola? Esto en un desierto. ¿No pueden cooperar, en definitiva, los especialistas palestinos árabes con los judíos y hacer de aquello un cambio? Esa es la idea, pero reconóceme. Bueno, creo que hay proceso para eso. El Papa hizo un buen gesto ahorita. Excelente. Habló de los dos estados que puedan vivir en paz, ¿no? Excelente. Y la iniciativa de Suecia también. El proceso de Francia, que también lo quería hacer. Se discutió en el Parlamento español. Pero es que esa es la realidad. La ONU tiene que definitivamente tomar cartas en el asunto y analizar las 65. La UNESCO los acaba de reconocer, ¿no? También el Tribunal de la Haya, también reconocer y aceptar definitivamente el cumplimiento de esas 65 resoluciones de la ONU que no se han llevado a cabo. Bueno, hay un proyecto de reconocimiento de lo que son las fronteras del 66, ¿no? En principio debería Pudiera ser ser así. un papel de trabajo para llegar a acuerdos, ¿no? Pero, embajador, la pregunta mía es, cuando tenemos un presidente de Tel Aviv, de ese régimen, que para ganar unas elecciones dice que él jamás va a crear un Estado palestino, ¿qué margen queda para la paz? Sin embargo, hablaba de un juego de fútbol entre palestinos e israelíes, reconociendo en el fondo las dos realidades. No queremos juego de fútbol, queremos que nos devuelvan las tierras. Bueno, pero son gestos simbólicos como la orquesta Sin duda, de niños claro. palestinos y niños Sí. judíos de Barenboim, que son gestos simpáticos. Pero claro, hay un problema político de fondo y lo interesante es oírlos a ustedes también y por eso queríamos tenerte hoy acá, Názar. En el fondo, ambos pueblos no van a dejar de nacer niños judíos, no van a dejar de nacer niños palestinos. Son 3.000 años o 4.000 años de existencia. Aunque la nueva ministra de Justicia haya dicho el año pasado en Gaza de que las madres palestinas deben ser exterminadas. Bueno, pero en los dos lados hay extremismo siempre. Bueno, pero habría que analizarlo. Lo cierto es que yo estoy seguro de que en el fondo
existe un agotamiento muy grande Claro. con respecto a la guerra. Nadie quiere la guerra. Ni en Los Israel ni en palestinos Palestina tampoco. quieren la paz, pero necesitamos entender de que existe un proceso de aceptación. Cuando eso suceda, si Dios quiere, yo estoy seguro de que comienza el principio del fin de un conflicto que lleva tantos Bueno, años. muchísimas gracias a José Nazar, venezolano.